Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de Jesús que cada día nos acompañan para poder estudiar este mensaje de salvación, un mensaje para este tiempo actual. De igual manera, les damos una cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los que, por la gracia de Dios, tienen la oportunidad de poder ingresar a esta página para poder compartir este estudio, un estudio que el ser humano necesita en este tiempo. Dios ha visto por conveniente de que la humanidad necesitaba este mensaje, el último mensaje de misericordia para el mundo. Para este tiempo, Dios lo ha dispuesto con el título, con el nombre Justificación por la fe en el garante Cristo, que nos llevará, dice, a la obediencia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 270 de esta serie y hoy vamos a continuar estudiando cómo el ser humano pecador puede llegar a ser salvo. Y ser salvo significa salvación del pecado. Cuando Jesús, hace 2000 años atrás, nació en este mundo, en el Evangelio de San Mateo 1, 20 al 23, allí encontramos: el Espíritu de Dios, dice, engendró en María, en carne humana, y este varón, dice, nacerá, y su nombre será Emmanuel. Él salvará, dice, a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para salvar de los pecados a los pecadores. Por eso, el cristianismo significa dejar de pecar, vivir una vida como Cristo. Cristiano es aquel que vive la vida de Cristo. Cristo vivió en este mundo una vida sin pecado. Fue tentado, dice, en todo como nosotros, pero no cayó en la tentación. La pregunta es ¿por qué? Porque Jesús nació del Espíritu Santo y vivió en carne humana, pero nunca dio lugar a la carne, al yo. Eso es lo que en esta oportunidad vamos a estudiar. Estamos estudiando entonces cómo podemos ser justificados por la fe. Justificados por la fe quiere decir cómo podemos ser salvos por fe y gracia, sin las obras de la ley, sin que el ser humano pueda hacer lo que puede hacer. Dios no necesita de que el pecador pueda hacer algo, porque sabe que su vida pecaminosa no le va a permitir hacer las cosas correctamente. Por eso, la invitación del Evangelio es que el pecador debe aceptar a Cristo, debe ir a Cristo tal como es. Y allí en la palabra de Dios tenemos los sencillos pasos, los requisitos, las condiciones para poder renunciar, dejar la vida de pecado y empezar una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida siguiendo a Jesús. Jesús es el verdadero líder, es el verdadero maestro, es el profeta, es el Salvador. Necesitamos aceptarlo como nuestro Salvador personal, como alguien que Él desea vivir con nosotros, Él desea andar con nosotros, Él desea garantizar la vida cristiana. Él quiere guardarnos de pecar, Él quiere librarnos de todos los males de este mundo.
y quiere darnos una vida como Él vivió en este mundo. Pero necesitamos cumplir las condiciones. Y estas condiciones sencillas lo hemos dividido en 12 pasos. Y estamos en el 7º paso. Podríamos decir, quién sabe, la 7ª condición, un 7º requisito. El primero era el llamamiento, aceptar el llamamiento. El segundo era conocer la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Nuevo Testamento, las leyes de Dios, los cuales Dios ha dispuesto para mostrar nuestra verdadera condición. El ser humano nace pecador. El ser humano vive mal, hace pecado porque es pecador. No hay forma de que el ser humano pueda evitar de pecar, evitar de hacer el mal, evitar de equivocarse y actuar mal. No puede. El ser humano nace pecador y por eso vive una vida de pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar, para que pueda despertar en nosotros el deseo de ser liberado de esa vida de pecado que trae consecuencias tristes, consecuencias muy malas, para que el pecador ahora pueda ir a Cristo. El objetivo de la palabra de Dios, de las leyes de Dios que nos muestran el pecado, porque la Biblia dice cómo podemos conocer el pecado. Primera de Juan 3:4 dice, por la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el espejo, la ley es el detector del pecado. Esa es su función. Pero recordaremos, los seres humanos están acostumbrados a obedecer leyes. Por eso el cristianismo moderno, los religiosos han comprendido y enseñan mal la palabra de Dios. Imponen carga, deberes. Enseñan diciendo de que el pecador debe obedecer la palabra de Dios, que el pecador debe cumplir la ley de Dios. Pero nunca va a poder cumplir, nunca va a poder obedecer. Porque las leyes y la palabra de Dios, Dios envió no para que el hombre la obedezca, sino para que le muestre su pecado y le muestre también la promesa de la salvación. Ese es el objetivo principal de la Biblia, de las leyes. Ese es el segundo paso, la segunda condición que necesitamos conocer claramente qué es lo que enseña la Biblia. Y el tercer paso es la fe. La fe viene por el oír. Si realmente estudiamos la palabra de Dios, comprendemos la palabra de Dios, conocemos a un Dios santo, necesitamos creer en ese Dios que puede perdonarnos y liberarnos del pecado. La fe nos lleva de la mano a Cristo, para que Cristo nos justifique, para que Cristo nos santifique, para que Cristo nos dé su justicia, para cumplir la justicia de la ley. Ese era el cuarto paso, el tercer paso, la fe. El cuarto paso es la humillación. El ser humano necesita humillarse hasta el polvo, reconocer que no puede salvarse a sí mismo, reconocer que no puede encontrar salvación obedeciendo leyes de Dios y reconocer que no puede salvarse obedeciendo la palabra de Dios, la Biblia, humillarse hasta el polvo. Y ahora viene el quinto paso, el arrepentimiento, lo cual hemos estudiado. Un arrepentimiento verdadero es reconocer que somos pecadores y estar dispuestos a cambiar nuestra vida, estar dispuestos a no volver a pecar. Ese arrepentimiento verdadero nos lleva al sexto paso, quebrantamiento de espíritu, quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de vida.
reconocer que el ser humano es miserable, pobre, ciego, desnudo, tiene un mal carácter, un mal comportamiento, una mala vida, vive una vida de desgracia, porque no tiene la gracia de Dios. Estar dispuesto a renunciar a nuestra vida es el séptimo paso que estamos estudiando. La renuncia de nuestra vida pecaminosa, la renuncia de nuestra mente carnal, la renuncia de nuestro corazón egoísta y la renuncia de nuestro carácter. Y no solamente la renuncia de lo que somos, sino ahora también, en segundo lugar, necesita la renuncia de todo lo que tenemos, de todo lo que el yo, el egoísta, ha obtenido en este mundo, las riquezas de maldad, las posiciones, todos los talentos, las habilidades que ha desarrollado. Todo eso necesita también renunciarse. Pero como hemos aprendido, la renuncia tiene que presentarse a Cristo, porque el ser humano no puede dejar esas cosas, no puede liberarse, no puede desprenderse, no puede dejar de pecar, porque es pecador. La raíz del pecado, la fuente del pecado, el almacén del pecado que está en el corazón del ser humano, debe ser renunciado, y Cristo, con el poder de su Espíritu Santo y su gracia, puede liberarnos, puede separarnos de esa vida carnal, humana. La Biblia dice la vida vieja, la vida antigua. Romanos capítulo 6, 1 al 10, allí nos habla. La vida carnal nos habla Romanos capítulo 8, 1 al 10. Y Gálatas también nos habla, Gálatas 5, 14 al 22. Necesitamos entonces renunciar a nuestra vida. La pregunta siguiente sería entonces, ¿por qué necesitamos renunciar a nuestra vida y a todo lo que tenemos? ¿Cuál es la razón? La razón es que Cristo nos quiere dar una nueva vida, nos quiere dar un nuevo trabajo, todo nuevo, porque lo que ya existía en nosotros ya está envejecido, y lo que se envejece no vale. Cristo nos quiere dar todo nuevo que permanezca para siempre. Un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva, un carácter nuevo, deseos, costumbres, inclinaciones nuevos, todo nuevo. Por eso el ser humano necesita comprender este evangelio de la renuncia. Y como el ser humano renuncia a su vida, ya no va a poder manejar sus bienes. Por eso necesita renunciar también y entregar a Cristo. El ser humano no puede desprenderse de sus bienes, pero si presenta su renuncia a Cristo, Cristo tiene poder para desprendernos, para liberarnos. Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad os libertará, dice. Y Cristo murió para libertarnos, porque venció al enemigo que se había apropiado de todos los bienes de este mundo. Entonces Jesús nos quiere liberar y nos quiere dar un nuevo trabajo. Nos quiere hacer siervos de su viña, trabajadores de su viña. Por eso cuando Jesús se fue de este mundo, a los discípulos que habían comprendido este evangelio, ¿qué les dijo? Id ahora, dice, por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñando, predicando y sanando enfermos. Y le dijo, yo estaré con vosotros y enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Él les dará el poder y la gracia suficiente para poder trabajar.
Pero la condición era que los discípulos debían renunciar a su yo, a su ego, y realmente lo hicieron. Y debían renunciar también todo lo que tenían. Por eso el apóstol Pablo el apóstol Pedro que dijo en representación de todos los discípulos, le dijo: Maestro, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Hemos dejado, nuestro trabajo, trabajadores. Hemos dejado, padre, madre, esposa, hijos, casa, bienes. Todo hemos dejado, le dijo a Jesús Pedro en representación de los discípulos. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo: está bien. Pero Pedro dijo: ¿qué pues ahora tendremos? ¿Cómo viviremos? ¿Con qué vamos a vivir ahora? Jesús les dijo: ahora ustedes tendrán, si es necesario, 100 veces tanto en esta vida, Dios les va a dar mi Padre, y la vida eterna. No iban a estar desamparados. Dios les iba a proveer todo lo que necesiten para trabajar, para predicar el Evangelio, para ocuparse en los negocios de Dios. Así como Jesús, a los 12 años, ¿qué dijo Jesús? Cuando se quedó en Jerusalén 3 días y sus padres le buscaron y le dijeron a Jesús: ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué te has quedado? Y Jesús que dijo: ¿no sabíais, no han entendido ustedes que ya me toca, ocuparme en los negocios de mi Padre? ¿Y cuál eran los negocios de su Padre? El trabajo de su Padre, para el cual había venido. Era enseñar el Evangelio, la palabra de Dios. Y durante 3 días estaba allí en Jerusalén con los doctores de la ley, con los sacerdotes, con los fariseos. Todos los días estaba respondiendo todas las preguntas que ellos le preguntaban. Y Jesús les declaraba. Y ellos calificaron a Jesús de que sabía todo. Ese es el trabajo que Cristo quiere dar al que acepta renunciar a su vida y a todo lo que posee para poder seguir a Jesús. El libro de Apocalipsis 14 dice: los que siguen al Cordero serán los que lleguen a la salvación completa. Ahora vamos a ver entonces cómo es ese trabajo que Cristo nos quiere dar, el nuevo trabajo. Por eso el cristiano que sigue a Cristo dice, como dice San Lucas 9:23, que dice: si alguno quiere seguirme, dice, si alguien se decide seguirme, niéguese a sí mismo. En el estudio anterior hemos estudiado, negarse a sí mismo significa ya no trabajar para nosotros y trabajar para servir a los demás. Así como Jesús nos dejó el ejemplo, Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, porque hoy en día los líderes, los maestros, los poderosos, los grandes, les gusta que les sirvan. Pero yo no he venido a ser servido, dice. Yo he venido a servir al mundo, a servir a ustedes, a servir a los que necesitan. Entonces, negarse a sí mismo es ya no vivir para uno mismo, sino vivir para servir a los demás. Por eso dice: si alguno quiere seguirme, decídase, niégase a sí mismo, esté dispuesto a servir a los demás. Tome su cruz, dice, esa cruz que Cristo ha provisto, y cargue todos los días la cruz. La cruz es el medio que el Evangelio ha provisto para poder vencer totalmente al yo, al egoísmo y al pecado. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios?
lo cual vamos a seguir aprendiendo en esta noche acerca de la renuncia. Porque esta parte de los requisitos, este séptimo requisito podemos decir, séptima condición, ese es el evangelio difícil de predicar. Hoy en día no se predica y quizás casi nunca se ha predicado, pero Jesús predicó, por eso los discípulos dejaron todo. Y ese es el evangelio difícil de practicar, o sea, difícil de desprenderse de las cosas de este mundo. Pero Dios ha provisto abundante gracia para seguir aprendiendo entonces la renuncia, del cual depende la salvación, llegar a ser verdadero cristiano. Vamos a leer ahora en este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 156. Dice así: miles y miles aceptan la verdad, si pudieran hacerlo sin negarse a sí mismos. Pero estos nunca contribuirían a la causa de Dios. Así que miles y miles aceptan la verdad. Aceptar la palabra de Dios es fácil. Aún creer la palabra de Dios es fácil. Esa es la primera, segunda, tercera condición. Pero todavía falta 9 condiciones. Ahí está lo difícil. Negarse a sí mismo, la séptima condición. Pero estos nunca, dice, contribuirían a la causa de Dios. Si solamente entonces aceptan el llamado, aceptan la palabra de Dios, la Biblia, y creen en la palabra de Dios, si solamente hasta ahí llegan, nunca podrían contribuir a la causa de Dios, nunca servirían a sus prójimos, nunca salvarían almas, nunca predicarían el Evangelio con poder, nunca llegarían a cumplir las 9 condiciones que faltan. Jamás saldrían valientemente al encuentro del enemigo, a la lucha, a la pelea. El mundo, el amor a sí mismo y a las pasiones de la carne. No podrían, dice, luchar, combatir contra el mundo, contra el amor a sí mismo y a las pasiones de la carne. Necesita pasar por los 12 pasos, cumplir los 12 requisitos, las 12 condiciones. Ahora sí, entonces, el cristiano, aceptando a Cristo, Cristo puede entrar al corazón si uno cumple los 12 pasos y crear una nueva vida con el amor de Dios en el corazón, una nueva vida con el Espíritu Santo en el corazón, una nueva vida con la ley de amor en el corazón y una nueva vida con la gracia de Dios. Ahora sí, el cristiano en vida espiritual, con el carácter de Cristo, puede luchar la carrera de la inmortalidad, vencer al yo, vencer al mundo, vencer a las pasiones de la carne. Será fácil. Y sigue diciendo, confiando en que su divino director les diera la victoria. Ahora el que va a dirigir la vida del cristiano, la vida espiritual, va a ser el divino director. Cristo va a ser el director. Cristo va a ser el que va a gobernar nuestra vida. Cristo va a ser el guía. Cristo va a ser el piloto de nuestra vida. Cristo va a ser el capitán del ejército del Señor para vencer al yo, al mundo, a la carne y a Satanás. Completa victoria. La Iglesia necesita hoy fieles Calebs y Josués que estén prontos a aceptar
la vida eterna con la única condición que Dios impone: la obediencia. Nuestras iglesias hoy sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y los pueblos. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. Entonces, el que acepta a Cristo, llenando los 12 requisitos, dando los 12 pasos, por la gracia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, ahora entonces van a nacer engendrados por el Espíritu Santo, nacerán nuevas criaturas como misioneros activos, dice, para la causa de Dios. Por eso necesita renunciar, porque no se puede seguir trabajando en el mundo, estudiando en el mundo, siendo empleados, teniendo negocios, teniendo empresas. No se puede al mismo tiempo ser misioneros activos. No se puede trabajar en la viña de Dios. No se puede repartirse a dos. No se puede servir a dos señores. Jesús claramente dijo, ya en los estudios anteriores hemos leído, no se puede servir a Mamón y a Dios también. Por eso el cristiano necesita tener en cuenta el séptimo paso, el séptimo requisito, la renuncia. Si el creyente renuncia a su yo, a su ego, renuncia a sus actividades, renuncia a la vida de este mundo, entonces en el momento oportuno, en el tiempo exacto, en la forma correcta, Dios desprenderá al verdadero cristiano de su trabajo, de su actividad, de su vida. Si es joven señorita que está estudiando, también lo desprenderá de su estudio. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a desamparar? No. Si lo ha desprendido del estudio, ahora el verdadero cristiano, joven señorita, ingresará a la escuela de Cristo. Y su maestro será el maestro de los maestros, que le enseñará la verdadera ciencia de la salvación, la verdadera ciencia de la vida, cómo vivir en este mundo feliz, gozoso, en paz, en reposo, y cómo seguir viviendo por toda la eternidad. Nosotros sabemos que el joven, la señorita, estudia para poder lograr una profesión, para enfrentar la vida y para vivir en este mundo. Pero ni aun así, un profesional, sea médico, ingeniero, abogado, sea maestro, o sea, cualquier profesión que tenga, sea carpintero, mecánico, chofer, vive en este mundo, gana pues algunos mucho dinero, otros poco dinero, pero no pueden solucionar la vida en este mundo, porque este mundo está llegando a la crisis final y no se va a poder enfrentar con eso. Los médicos no pueden enfrentar la crisis de las pandemias. Ya esto se ha demostrado en esta última pandemia en el 2020. Por eso Cristo quiere hacer abandonar, desprender, liberar del estudio a los jóvenes y llevarlos a la escuela superior, enseñarles la obra médico-misionera, enseñarles el trabajo de Cristo. ¿Cuál fue el trabajo de Cristo? San Mateo 4:23, predicar el Evangelio, enseñar a las personas y sanar a los enfermos con el poder de Dios. Es la obra médico-misionera. Y a los que dejen su trabajo también,
que por la gracia de Dios, Dios los va a desprender, también les va a capacitar. Dios nunca utiliza en su obra de predicar, de enseñar a novatos, dice, sino Cristo los prepara, los capacita, les hace eficientes, los habilita y les da poder para predicar el Evangelio con poder. Por eso, el que quiere ser verdadero cristiano y que quiere la salvación de gracia, necesita renunciar y presentar su renuncia a Cristo. El Evangelio mal entendido, muchos enseñan y dicen, tienes que dejar tu estudio, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar esto. No es así. El hombre no puede dejar, el hombre se equivoca, el joven, la señorita se equivoca. No, es presentar la renuncia a Cristo. Señor, decir, estoy dispuesto. La otra palabra de renuncia es disposición. Decir, Señor, estoy dispuesto a recibir tu carácter, tener tu vida. Señor, estoy dispuesto a ser obediente, si tú me das obediencia. Señor, estoy dispuesto a amarte y amar a mi prójimo, si tú me das el amor en el corazón. Señor, estoy dispuesto a predicar el Evangelio, si tú me preparas en tu escuela y tú pones toda la Biblia, toda tu palabra, tus leyes en mi mente, en mi corazón, lo escribes por tu Espíritu. Señor, estoy dispuesto a salir al mundo a predicar este Evangelio si tú pones las palabras en mi boca. Si tú me haces elocuente, preparado, Señor, estoy dispuesto. O renuncio, Señor, a todo lo que me ocupo, porque estoy dispuesto. Ese es el verdadero Evangelio de la justificación por la fe. Y ese mensaje necesitamos llevar al mundo también. Sigue diciendo, el amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos, dice, para la obra de Dios, pero nadie responderá al clamor que se eleva de todos los rincones. Pasa y ayúdanos. Hechos 16:9. La iglesia está careciendo, dice, por falta de misioneros. El mundo también necesita misioneros. Por eso, el plan de salvación, en sus 12 pasos, el 7º paso es renuncia y disposición. Vamos a continuar aprendiendo. ¿Dónde está escrito que tenemos que renunciar a nuestro trabajo, a nuestro negocio? Así como los discípulos renunciaron. Muchos no creen. Hay mucha incredulidad. Pero necesitamos estudiar día y noche la palabra de Dios por nosotros mismos. Jesús dijo, si ustedes, dice, han aceptado el llamamiento, estudien. Si a alguien le falta sabiduría, demándela a Dios. Pídame, dice, yo les voy a dar sabiduría. Les voy a mandar mi Espíritu Santo para que les enseñe. Mis ángeles vendrán a enseñarles, dice. Entonces, necesitamos comprender este Evangelio. San Mateo capítulo 5, el verso 30 al 35 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes de este mundo. ¿Qué busca el mundo? El mundo busca estudio, trabajo, comodidad, negocio. Se afana todos los días para satisfacer sus necesidades temporales. Todo eso, dice, busca la gente de este mundo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Ustedes ahora que han aceptado el llamamiento, dice, estudian la palabra de Dios, mi palabra, dice. Ustedes que creen que yo soy un Dios poderoso y salvador, y que mi palabra también, si ustedes creen, tiene poder para salvarles. Entonces dice, ya no busquen las cosas de este mundo, sino dice ahora, cambio de vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de este mundo, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas y os suplirá, dice, y os añadirá. Ahí está el Evangelio claramente determinado. Porque el ser humano, el profeso cristiano, el religioso que sigue afanándose por las cosas de este mundo, todos los días corre tras las actividades de este mundo. Los jóvenes señoritas, día y noche, corren tras los estudios. Entonces no tienen tiempo para buscar primeramente el reino de Dios. He venido, dice Jesús, para abriros el reino de amor, de justicia y de paz. Jesús vino a este mundo a abrir el reino del amor, el reino de la justicia y el reino de la paz. Ustedes pueden entrar, dice ya, al reino de la gracia, pero en el reino de la gracia ustedes van a recibir de gracia el amor en sus corazones, y de gracia van a recibir justicia. ¿Y qué es justicia? Es la ley de justicia en el corazón, y ustedes recibirán paz, reposo en el corazón. Y con el amor, la justicia y la paz, todos los días ahora se dedicarán, dice, al reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios, y todas vuestras necesidades serán añadidas, dice. Abrid el corazón para recibir este reino de gracia, y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Desde ese momento que ustedes aceptan, se van a dedicar, dice, al servicio de más alto interés, al trabajo que es mejor que cualquier otra actividad de este mundo. Aunque es un reino espiritual, ese reino de gracia, no temáis por vuestras necesidades temporales. Repito, no temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. No se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor de que vuestras necesidades temporales van a ser desatendidas. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo cuanto necesitaréis. Ahí está la promesa de Dios. La promesa de Dios de que Dios nos puede proveer todo lo que necesitamos para seguir viviendo en este mundo. Comida, bebida, vestido, casa, sustento, todo lo que un ser humano en este mundo pueda necesitar, todo, dice, proveerá todo cuanto necesitaréis. Pero la condición, si os entregáis al servicio de Dios, a seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Así como Juan Bautista, cuando Jesús llegó, ¿qué dijo a sus discípulos? Sus discípulos le preguntaron, de Juan Bautista, tenía discípulos, le preguntaron, le dijeron, ¿qué haremos ahora nosotros? Y Juan Bautista, ¿qué les dijo? He aquí el Cordero de Dios, seguidle a Él, ya no a mí, yo debo menguar, Él debe crecer. Así Juan Bautista señaló a Cristo para que le sigan, para servir. Así hoy en día entonces, allí está el secreto de la verdadera vida cristiana. Ahora sí, si entendemos este Evangelio,
entonces podremos vivir como los discípulos, como la iglesia primitiva. Los discípulos tenían poder en llevar el Evangelio a todos los rincones de ese mundo antiguo. El Evangelio llegó hasta Roma y no les faltó nada. Ellos ya no se dedicaron a trabajar, a buscar las cosas de esta vida. Y Dios cumplió. Ningún discípulo se quejó. Necesitamos creer en ese Dios, dice, todopoderoso, que puede suplir las necesidades temporales y puede proveer todo. Este evangelio de salvación comprendió el salmista David, el rey David, que escribió el libro de Salmos, el libro más grande de la Biblia, que tiene más de 150 capítulos. En el capítulo 23 de Salmos, ¿qué verdad nos dejó David? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Salmo 91, ¿qué dejó? Aunque a tu lado, dice, puedan caer 1,000, 10,000 enfermos, dice, con pandemias, a ti no te caerá, dice. Esa es la promesa de Dios. Hoy en día, el cristianismo, las religiones enseñan un evangelio, podemos decir, que no es evangelio verdadero. En el evangelio que enseñan, presentan a un Cristo, podemos decir, a un Cristo Papá Noel, a un Cristo que sin condiciones bendice y regala. Por eso hoy en día los predicadores que dicen, vengan, dice, acepten a Cristo, entreguen su vida, porque Dios les va a bendecir. Dios va a bendecir su estudio, Dios va a bendecir su trabajo, Dios va a bendecir su dinero, Dios va a bendecir su salud. Un Dios Papá Noel. Pero no es así. Aquí está bien claro. Voy a repetir. Está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 84. Y en la Biblia está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Del 30 al 40, allí está. ¿Qué dice? Dedicad. Vamos a leer nuevamente. He aquí, Jesús dice, he venido para abrirles el reino de gracia, de amor, de justicia y de paz. Pero ustedes, dice, abrid el corazón para recibir este reino. Y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Dice, si ustedes abren el corazón y reciben el amor, la justicia y la paz, entonces ustedes ahora se dedicarán al servicio del más alto interés. Aunque este reino de gracia, dice, es un reino espiritual. No temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. Si ustedes se van a dedicar, dice, a este reino de gracia, al reino espiritual, no tengan miedo, temor, no se preocupen de que vuestras necesidades temporales van a ser desatendidas. No, dice. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra, proveerá todo. ¿Qué es la palabra todo? Todo es todo. ¿Cuánto necesitaréis? Ahora vamos a leer en el mismo libro, Discurso Maestro, página 84. Cristo no nos exime de la necesidad de esforzarnos, pero nos enseña que en todo le hemos de dar el primer lugar, el último y el mejor lugar. Buscar el reino de Dios primero, dice, dedicarse al servicio de Dios, pero tenemos que dedicarnos y tenemos que dar, dice, el primer lugar.
No es primero todos los días ir a trabajar al mundo ya, dice, sino primero es ir a predicar, a enseñar, a asistir a los enfermos. Y tenemos que quedar hasta atender al último, dice, y dar la mejor atención. No debemos ocuparnos en ningún negocio ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Ahí está. Si todavía somos incrédulos si alguien quiere leer el escrito, ahí está. Repito, no debemos ocuparnos en ningún negocio, ni buscar placer alguno que pueda impedir el desarrollo de su justicia en nuestro carácter y en nuestra vida. Cuando hagamos, debe hacerse sinceramente como para el Señor. Allí está. Cambio de vida. Vamos a leer ahora en el mismo libro, en la página 84. Vamos a seguir leyendo. Mientras Jesús vivió en la tierra, Jesús dignificó la vida en todos sus detalles, al recordar a los hombres la gloria de Dios y someterlo todo a la voluntad de su Padre. Jesús enseñó, dejó el ejemplo de que todo lo que Jesús hizo era para la gloria de su Padre. Y también sus seguidores también deben vivir y hacer todo para la gloria de su Padre. No está hablando de hacer las obras del hombre, sino las obras de Dios. Todo lo que el hombre hace, el cristiano verdadero, debe hacer las obras de Dios para la gloria de Dios. No las obras del hombre, porque el hombre viejo, el hombre carnal, cada día debe morir, no debe hacer sus obras, porque sus obras están contaminadas de egoísmo. Y toda su voluntad debe someter a la voluntad de su Padre, Dios dice. Si seguimos su ejemplo, nos asegura que todas las cosas necesarias nos serán añadidas. Si así nosotros cumplimos todas las condiciones, por lo menos empezando con las 12 condiciones que estamos estudiando, ¿qué va a pasar? El verdadero cristiano, para el verdadero cristiano, si seguimos el ejemplo de Jesús, nos asegura que todas las cosas necesarias nos serán añadidos. Todos los días Cristo nos va a dar, dice, todo lo que necesitamos. ¿Qué nos va a dar? Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, simpleza o sabiduría. Todo queda atendido en la promesa de su gracia. Por eso el que está en el reino de la gracia, deja el reino de este mundo y pasa al reino de la gracia. Y en el reino de la gracia, ¿qué va a tener? Si se dedica en el servicio de Dios, activamente, dando el primer lugar, haciendo el mejor trabajo y atendiendo hasta el último, si es pobre, tendrá riqueza, dice. Si está enfermo, le dará salud. Si es muy simple la persona, le dará sabiduría. Todo queda atendido en la promesa de su gracia. Así que, entonces, si nosotros queremos la salvación por gracia y por fe, si queremos ser liberados de esta vida de pecado y del pecado que está en nosotros, ¿qué necesitamos? Renunciar a nuestros negocios, a nuestras actividades, a nuestros trabajos, a nuestros estudios de este mundo, renunciar. No está diciendo déjalo, no está diciendo abandónalo, todavía no. Está diciendo disposición, renunciar a Cristo, para poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador y ser justificado
y nacer a vida nueva, a la vida cristiana. Entre las 12 condiciones que estamos estudiando, que estamos en la 7ª condición, no hay ninguna condición que diga que el que acepte el llamado debe obedecer. No hay obediencia, no hay hacer obras de la ley, no hay predicar el Evangelio. Si uno no ha nacido a vida nueva, no es verdadero cristiano, no tiene la gracia de Dios, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el carácter perfecto, santo de Cristo, no hay ninguna condición antes de eso de predicar el Evangelio ni cumplir las obras de la ley. No está. Eso viene después. No hay que entender mal. Ahora entonces vamos a seguir aprendiendo algo más en esta noche, porque todavía tenemos un poquito más de tiempo, porque cada día estamos dedicando a estudiar 1 hora, dedicar 1 hora al Señor. Ese es lo mínimo que podemos dedicar de nuestro tiempo. Conocer la palabra de Dios, conocer el plan de salvación, para que tengamos verdadera fe, y teniendo verdadera fe, para que podamos humillarnos, y para humillarnos experimentar el verdadero arrepentimiento, y del verdadero arrepentimiento reconocer que nuestra vida queda quebrantado. Ya somos miserables, somos siervos inútiles. Y ahora sí, entonces, renunciar a esa vida inútil que tenemos, renunciar a nuestra vida vieja, renunciar a todo lo que somos y lo que tenemos, el 7º paso. Ahora vamos a preguntar, si Jesús nos dejó el ejemplo, Jesús nos vino a enseñar en la práctica con su vida en este mundo, y aceptar la salvación es aceptar a Cristo y seguir a Cristo por donde quiera que va. Necesitamos saber cómo vivió Jesús. Vamos a leer en este libro, Discurso Maestro de Jesucristo, página 18. Dice así: Jesús en esta tierra se vació a sí mismo, y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo. Ahí está. Jesús, para venir a este mundo, renunció al yo. Y se vació de sí mismo, se vació, se despojó de la humanidad, de la carne humana. Aunque vivía en carne humana, pero se despojó, no vivió, en carne pecaminosa, en el yo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Al acercarse al final de su misión en la tierra, Jesús pudo decir: yo te he glorificado, Padre, en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y nos ordena a nosotros: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. San Juan capítulo 17, 4, y San Mateo 11, 29, y San Mateo 16, 24. Renuncia a todo sentimiento de egoísmo para que éste no tenga más dominio sobre el alma. ¿Qué es lo que al ser humano le domina en este mundo? El sentimiento de egoísmo. Por eso el ser humano egoísta todos los días sale a buscar. El estudiante busca para sí mismo ser un profesional y trabajar para sí. El hombre de negocios, el trabajador, busca todo para sí. El egoísmo lo domina. Entonces renuncia a eso. Dígale al Señor Jesús: renuncio a mi vida, a mi corazón egoísta, a mi mente egoísta. Tú solo sabes en qué momento y cómo me puedes liberar. Estoy dispuesto a dejar la vida egoísta y dedicarme a tu servicio. Y Cristo actuará en el momento oportuno.
Ya hemos hablado muchos ejemplos, así como a Moisés lo liberó de la vida egoísta de Egipto. José también en su casa estaba en cierto modo egoístamente dedicado a su casa, a sus hermanos, a su padre. Pero lo liberó Jesús y lo llevó a Egipto. Dios es poderoso. Y después de 20 años, José reconoció cuando se encontró con sus hermanos en Egipto, y sus hermanos le dijeron: hermano, te hemos vendido, te hemos maltratado, perdónanos. Y José, ¿qué les dijo? Hermanos míos, les dijo, ustedes no me han vendido. Jesús, el Dios de nuestros padres, me ha traído a Egipto para salvarles del hambre y para darles la mejor tierra en Egipto. Así que ahora vayan y traen a mi padre y vengan todos ustedes. 70 de la familia de Jacob fueron a Egipto y José les dio la mejor tierra de Egipto, tierra de Gosén. Así Dios actúa cuando el hombre renuncia. José estaba dispuesto a hacer la obra de Dios y Dios le liberó de sus amigos que tenían ira contra él, porque eran hijos de la ira, carnales, vivían en el yo. Y Dios lo liberó a José de esa vida triste, de esa vida donde le maltrataban. Y José vivió feliz, alegre, contento, gozoso en Egipto hasta su muerte. Esa es la vida que Cristo nos quiere dar. Ahora vamos a leer de Jesús algo más. Vamos a leer en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 18, y con eso vamos a terminar nuestro estudio de esta oportunidad. Dice así, vamos a escuchar atentamente. Quien contemple a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón, no podrá menos que decir como David: mi fuerza se cambió en desfallecimiento. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza, como marca de nuestra sujeción a Satanás. Jesús vivió, dice, una vida de abnegación, humildad de todo corazón, haciendo la voluntad de su Padre. Pero el ser humano no. Al ser humano le gusta vivir independientemente, dice en independencia, y para gloriarse. Y cuando uno vive en independencia y se gloria, entonces está dispuesto a someterse, a sujetarse a Satanás. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse. Está siempre lista para luchar en este mundo y por las cosas de este mundo. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor a la supremacía, y hay silencio en su alma. Ahí está esta séptima condición para llegar a ser un verdadero cristiano. Renuncia al yo, renuncia al orgullo, renuncia al amor por la supremacía y renuncia a todas las cosas que tiene. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza. Así que el cristiano que ya no tiene egoísmo, orgullo, ya no actuará por la fuerza en este mundo. Ya no trabajará con sus fuerzas para ganar riquezas, fama en este mundo. La fuerza humana ya no es necesario para la vida espiritual, porque el hombre espiritual, el cristiano espiritual, vive no con fuerza ni con ejército,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirija y nos enseñe. El apóstol Pablo experimentó esto y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Nosotros necesitamos experimentar, igual que el apóstol Pablo, aceptar a Cristo, quedarnos a los pies de Jesús, seguir a Jesús por donde quiera que va. Y aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige y nos enseñará. Cristo nos quiere llevar de la mano, pero necesitamos extender la mano de la fe. Si no tenemos fe verdadera, entonces Jesús no nos podrá conducir, no nos podrá mantener, no nos podrá proveer todo lo que necesitamos. Necesitamos vivir como el niño que anda de la mano con su papá, su mamá, y su padre le provee todo. Esa es la verdadera vida cristiana que nosotros estamos aprendiendo en esta oportunidad. Que Dios pueda bendecir su palabra, que Dios pueda bendecir nuestra fe, nuestro estudio, nuestro interés, nuestro tiempo. El Evangelio no enseña la bendición con las cosas materiales. Las cosas materiales Dios da de gracia. Dios provee, dice, todo lo que el cristiano pueda necesitar. Pero la condición es dedicarse, estar dispuestos a trabajar para el Señor. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Jesús, el Maestro de los Maestros, nos va a dar, dice, la mejor educación que existe en este mundo, obra médico-misionera. Y el que les habla y el que les transmite estas palabras como un instrumento nada más en las manos de Dios, también estamos experimentando. Jesús nos ha enseñado la obra médico-misionera en el campo, y ahora ya, desde el año 2020 y este 2021, el Espíritu Santo nos está dirigiendo y guiando, y nos estamos dedicando para gloria de Dios tiempo completo en la obra médico-misionera. Y Dios nos ha ubicado al lado de un hospital grande en este lugar de Curabasi, que está entre Cusco y Abancay. Este es el mejor hospital del Perú, y nosotros estamos al lado de ese hospital para predicar todos los días, para enseñar a los enfermos la vida cristiana, y para enseñar a los enfermos los 8 remedios, y señalarles a Cristo, el médico de los médicos. Y el que cree verdaderamente en el médico de los médicos, recupera su salud. Los que tienen úlceras en el estómago, gastritis crónica, reumáticos, los que son diabéticos, los que tienen Parkinson, los que tienen cáncer, con una alimentación original, están mejorando aquí. Así que entonces, esto es una realidad. Esto no es teoría, es una verdad. Y nos gozamos y estamos felices y no tenemos temor a nada en este mundo, porque Cristo está con nosotros. Pero si nos desprendemos de Cristo, si hacemos nuestra voluntad, si volvemos a la vida antigua, todo lo habremos perdido. Que Dios pueda bendecir este mensaje, y ustedes están invitados también a venir a este lugar. Si es que el Señor les trae, serán bienvenidos. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.